Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga. En esta hora de la tarde estamos en vivo con nuestro programa Conversando las Escrituras. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que ha apagado el televisor y se ha puesto en la sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras. Saludamos a Jesús el Cristo, a nuestra hermana María Galdame, a nuestro hermano Manuel Cárdenas, a nuestra hermana Catherine Vergara y a nuestro pastor Arnaldo Cáceres Muñoz. Amén. De la séptima región, que se ha visto bien complicada con el tema de la lluvia, esperando ya en el Señor que haya cedido un poco el tema de la lluvia. Hoy día las noticias no eran muy alentadoras, pero bueno, esperamos en Dios. Hay hermanos que no lo están pasando muy bien y están un poco complicados y ahora, hasta ahora llueve sobre Santiago, así parcialmente. Y bueno, es el invierno, ¿verdad? Es una de las estaciones que está dentro del año y hay que vivirlas, amén. Mientras estemos acá, en esta tierra, viviremos las estaciones, ya sea verano, invierno, otoño, primavera, de acuerdo a los entendidos, en que el verano viene bien caluroso. ¿Mm? Bueno, y esto está ocurriendo a nivel de todo el mundo, nosotros sabemos por qué está sucediendo todas estas cosas a nivel mundial. Los científicos le llaman el fenómeno climático, ¿verdad? La escritura nos habla que los tiempos van a cambiar. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel Enrique Salazar. Amén. También bendiga a mi hermana Mercedes Núñez de Maipú. Dios bendiga a todos los hermanos. Amén. Bueno, según lo entendido, hablan de un fenómeno climático. Nosotros sabemos que es el cumplimiento de los tiempos. Dios bendiga a mi hermana Elizabeth Sáez, también que se ha acoplado también de ahí del lugar de Semillero. Amén. La séptima región también, donde nos ven ahí muchos hermanos, mi hermana Magdalena, mi hermano Roberto Salgado también, que hace muy poco sufrió un accidente en su ojo. Dios le bendiga. Mi hermana Betty también, y así a todos los hermanos que nos sintonizan a diario, ¿verdad? Y que siguen nuestro programa. Eh, una cosa le pido, suscríbase al canal de YouTube, ¿verdad? A lo que le llega eh, el video. Suscríbase para que mantengamos ese canal y poder proclamar desde ahí a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Ahí se está dejando caer el agüita. Bendiciones, hermana Elizabeth. Amén. Pueden enviar sus saludos. Hoy día estamos chipe libre. Amén. Amén. En este programa especial. Hoy día no hicimos culto en la iglesia, pero aquí estamos transmitiendo, ¿cierto?, para los hermanos que no pudieron ir al culto y poder transmitir la palabra del Señor. Amén. Eh, Así que en eso estamos, hermanos. La lluvia se deja caer. Va a ser una noche lluviosa aquí en Santiago, por lo menos lo que está pronosticado. Pero Dios nos ayude, Dios nos guarde. No sé si mi hermano Miguel está desde su trabajo o desde su casa. Amén. Bendiciones, pastor, me pone ahí también. Voy a leer unos proverbios, hermanos amados. Dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Y bendiga a nuestro hermano Alejandro Rubio. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenará las cámaras, de todo bien preciado y agradable. Ciencia es el conocimiento. Amén. La ciencia, estoy en mi casa. Gloria al Señor. Ahí junto con su esposa, mi hermana María. Un saludo también para nuestra hermana María, para mi hermano Alejandro también, esposo de mi hermana María Gardame también, para el esposo de mi hermana Elizabeth Sáez, mi hermano Jorge Candias también, hermanos amados, y así para todos los matrimonios que nos ven en esta hora, esperando en el Señor Jesucristo nos aliente y nos ayude. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará,
Con ciencia señalará las cámaras, de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Amén. Ahí tenemos los principios del rey Salomón, el libro de Proverbios. Saludamos a nuestra hermana María Magdalena, perdón, Magdalena Sáez, perdón. Muchas bendiciones, pastor, y a todos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, envíe los saludos, puede enviar. Vamos a ir un cántico por mientras, hermanos, y ya volvemos con un programa diferente. Amén. Un programa diferente. Si hay alguna pregunta, tiene libertad para hacerla y vamos a ver si le podemos responder conforme a la escritura. Amén. Vamos a ir un cántico, una alabanza a nuestro Dios y vamos y volvemos. Como dicen por ahí, una pausa y ya volvemos. Amén. Ayúdanos, levante sus manos y dígaselo al Señor. Haz mi carácter Sí. más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más, Jesús. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter Más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Aquí estamos, Dios. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Así es. Morir al viejo hombre. Qué importante, ¿eh? Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Brigitte Prieto. Amén. Dios le bendiga desde Maipú, junto a su esposo. Amén. Y sus hijos. Dios bendiga a los hermanos Maipú.
Dice que nuestro Padre es eterno, infinito, en poder y gloria, le proteja y acompañe cada día a mi querido Pastor José. Amén. También un abrazo para usted, hermano Brigitte, y para todos los suyos ahí en Maipú. Un abrazo también para nuestro hermano Jorge Candia. Dice, bendiciones, siervo de Dios. Saludos, pastor. Dios les bendiga. Amén. Dice, ¿cómo está en su casita, pastor? El Señor invita que todo bien. Amén. Sí, estamos bien, gracias al Señor. Tal como dice esta alabanza, que importante el carácter, la formación que Dios quiere hacer, hermanos amados, a nuestro carácter. Y me viene a la mente, bueno, acá tenemos unos escritos, en Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué importante lo que dice este versículo, del capítulo 5 de Romanos. ¿Mm? ¿Con respecto a qué? Con respecto a la paz. Qué importante la paz, hermanos, hoy día. Eh, la paz nos dice que no tiene explicación humana. El ser humano carece de paz. El hombre natural carece de paz. Amén. ¿Y por qué? Bueno, dice, al principio todo estaba en paz. El hombre, cierto, estaba en el huerto, Dios se paseaba en el huerto ahí, había una paz. Los animales no eran fieros. eh, Adán se le dio la orden de colocarle nombre a todos los animales y todo era paz. ¿Mm? Pero, pero, luego del pecado, todo cambió. El hombre perdió su paz con Dios y para con los demás. O sea, la paz interior y la paz exterior se extinguió en el ser humano. ¿Producto de qué? Producto del pecado. El pecado, hermanos, destruye mucho. Amén. Por eso es importante mantenernos a la raya, a lejos del pecado. Y por eso que, hermanos amados, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por quitar el pecado y permitirnos el día de hoy acercarnos, como dice Pablo, confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, pero no por nuestras obras, no por nuestras fuerzas, sino que acá dice que tenemos paz por Dios, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente antes éramos enemigos del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana María Jovita Rojas, Dios le bendiga, me parece que es de Temuco, si no me equivoco, mi hermana, amén. Y si es así, bueno, saludamos a todos los hermanos del sur en Temuco también, ya la novena región. Dios les bendiga grandemente. Romanos 5.1, ¿verdad? Dice paz con Dios, quietud interna, que no está relacionada con lo que sucede a nuestro alrededor. Eh, Cuando éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Podemos entender que al ser enemigo de Dios, no teníamos ninguna garantía. Si encontrábamos la muerte en esa condición, ciertamente, y nos íbamos del escenario de esta tierra en esa condición con Dios, enemistados, ciertamente la recompensa no iba a ser buena, porque la Escritura dice que Dios a sus enemigos no le dejará raíz ni rama. ¿Mm? Ahora, el tener la paz con Dios, ¿cierto? El salmista escribe de esta manera, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado, no dice dormir confiado, dice vivir confiado, dice el salmista. Entonces está hablando de una paz, hermanos amados, interna. Y esta paz, hermanos, se logra a través de que Dios se haya reconciliado con nosotros, no nosotros con Dios. Amén. Porque fue Dios el que vino a la tierra y efectuó, hermanos amados, el sacrificio. ¿Mm? Dios bendiga a nuestra hermana Elisa de Valenzuela, Roa. Ahí si me quiere me dice de qué lugar nos está viendo. Amén. Él hizo el sacrificio y por medio de este sacrificio, ¿verdad? Hoy día usted y yo, todos aquellos que hemos tomado el nombre de Jesucristo en las aguas, podemos tener esa paz con Dios. Y aquí vuelvo a repetir lo que el salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. El apóstol Pablo escribe en una de las cartas y dice, gracia y paz. Amén. Gracia y paz. Shalom, paz. Deseo de un
de un amado en contentamiento con Dios, con otros, amén. Es la palabra que usaba, ¿cierto?, los israelitas, shalom, paz. Eh, Juan 14, 26, 27 también dice, el tener la llenura del Espíritu Santo nos provoca también esa paz tan anhelada, ¿verdad? Que no debemos perder. Y recuerde que también la paz, hermanos amados, es fruto del Espíritu. Y la paz también, hermanos amados, depende de una relación. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿De relación con quién? Con Dios. Nosotros no debemos perder la relación con Dios. ¿No? La comunión que hoy tenemos con Dios no debemos perderla. ¿Amén? El escapismo es una paz engañosa. La paz, o buscar la paz en los placeres, también es una paz engañosa. Eh, Tener paz con Dios es tener paz con los demás, también, hermanos amados, y una paz interna. Amén. Eh, Estar en Cristo nos provoca paz. Pero lo mayor, ¿cierto? La paz que Dios da, se la da a los suyos. Amén. A sus hijos. Por eso es que el mundo no tiene paz. El mundo busca la paz por medio de las cosas del mundo. Y por eso es que nosotros no debemos, hermanos amados, caer en ese juego de querer buscar la paz, ya sea en un ambiente diferente. Porque se lo vuelvo a decir, es diferente tener una paz exterior y no tener una paz completa que solamente la encontramos al tener una comunión verdadera con Dios. Tener la paz con Dios, hermanos amados, es lo más maravilloso que hay. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos. Si hay alguna pregunta, le invito a hacerla para que podamos así ir dialogando. Dice desde Villarrica. Dios bendiga a mi hermana María Jovita, desde Villarrica. Mi hermano Jorge Candia nos escribe, dice Pastor José Manuel. Amén. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Dios le bendiga. Y que es tu presencia, y al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que en tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo
no existe, que mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. Ahí volvemos nuevamente, hermanos amados. Vamos a seguir hablando un poco de el fruto del Espíritu. También tenemos el fruto del Espíritu que es gozo. Amén. ¿Qué es el gozo? Algunos confunden el gozo con la alegría. La alegría es circunstancial. La alegría es momentánea. Me dieron un dinero extra o pasé una alegría pequeña. Pero la alegría es como dice Salomón, que culmina, tiene un tiempo de culminación. Así como después del llanto viene la alegría, también después de la alegría sucede que viene el llanto. Me alegra que estén bien, dice el pastor, nosotros todos bien, gracias a Dios. Amén. Gracias, hermana Magdalena. Amén. Preocupado por esa zona de la séptima región, donde ha caído harta agüita. Amén. Hoy día nos veíamos Curicó, Talca, por ahí, ¿verdad? Donde el agua estaba entrando ya, ¿cierto?, en varios lugares de la ciudad. Pero bien, gracias al Señor estamos con gozo. Amén. Sí, ¿qué es el gozo? Cuando hablamos del gozo del Espíritu. Al igual que la paz, está ligada a Dios. Por eso es que el Señor le dice a los discípulos, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, el que, hermanos amados, provee estas cosas por medio de su Santo Espíritu es Dios. No podemos tener gozo si no tenemos a Dios. No podemos tener paz si no tenemos a Dios. En Gálatas, cierto, nos habla aquí del fruto del Espíritu y dice, más el fruto del Espíritu, ¿por qué? Porque hay un solo Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza es lo mismo que dominio propio. Y el que encabeza la lista es el amor, fruto del Espíritu, el amor. Eso es importante, que, hermanos amados, debemos perfeccionar el amor en nosotros. Y este amor, hermano, no es un amor por conveniencia. Tú me das esto, yo te doy esto. Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo Correa de Maipú. Bendiciones. No es un amor por conveniencia. Este es un amor diferente. Esto está, como dije, provisto por Dios. Dios es amor. Y nosotros sabemos de qué manera amó Dios. No a una manera humana, sino a una manera divina. A tal punto que no le importó entregarse, ¿cierto?, por nuestros pecados. No le importó porque Él por amor lo hizo. Entonces, volviendo al gozo, dice, ¿qué es el gozo? El gozo del Espíritu. Experimentar el gozo del Espíritu. La alegría y el gozo. El gozo lo provoca el Espíritu y la alegría las circunstancias. ¿Ve? No siempre estamos alegres. Nos va mal en algo, nos entristecemos porque es lo que sentimos. Amén. Luego dice, la alegría es temporal, el gozo es permanente. En el Antiguo Testamento también se habla del gozo. A ver, Proverbios 11:10. A ver, vamos a ver. Aquí hay una cita bíblica que está escrita aquí. Proverbios 11:10, que dice 11:10. 11:10. Dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perece
hay fiesta. Eso, cuando no hay pecado, ¿verdad? Esto nos habla de un gozo. Dijimos que el pecado destruye. Por tanto, el pecado, hermanos amados, es muy dañino. Y por eso que agradecemos a Dios que vino, ¿cierto? Y quitó el pecado para que nosotros pudiéramos acercarnos al Señor y Él pudiera proveer de lo suyo a nosotros, porque nosotros somos incapaces, hermanos amados, de producir lo que Dios tiene. Si no, hubiéramos sido salvos por nosotros mismos. Dios bendiga a mi hermana Rosita Lidia Ormeño. Dios le bendiga, hermana Rosita, en este día lluvioso. Dios le bendiga a usted y a mi hermana Ingrid también, y a su nieto y a toda la familia de mi pastor José Muñoz. Amén. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga también a nuestro hermano Humberto Fuente Álvarez, desde la comuna de Maipú. También Dios le bendiga, hermano Humberto. Entonces estamos viendo unos tics aquí más o menos para poder ir, hermanos, enfocándonos también en la escritura. Bueno, esto es parte de la escritura también, amén. Dice, el gozo está ligado a qué? Al igual que la paz, está ligado a mi salvación. Por eso que el gozo también es fruto del Espíritu Santo. Y es aquí donde nosotros tenemos que ir cultivando estas cosas en nosotros, haciéndolas crecer, ¿cierto? Y haciendo menguar lo de la carne, lo humano, lo terrenal. Porque estas cosas van a permanecer y estas cosas nos van a permitir, hermanos, en nuestras luchas diarias, poder vencer sobre la obra de la carne. Por eso que Gálatas, ¿cierto?, nos hace una definición y habla de la obra de la carne versus el fruto del Espíritu. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a decir, porque habla de el fruto y no los frutos. Porque el Espíritu Santo es uno, el fruto del Espíritu. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos completo, lo recibimos con los frutos. Pero ahora eso tiene que irse revelando en nosotros, manifestándose cada día. Por eso que también es necesario que nosotros pasemos muchas veces por pruebas, ¿verdad? Por dificultades, ¿verdad? Para poder, hermanos amados, trabajar lo que tenemos, para que aflore, ¿cierto?, el fruto del Espíritu. ¿Mm? Pablo dice que las aflicciones, escuche, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Hay un gozo, hay una esperanza que también es fruto del Espíritu. ¿Ya? La esperanza, que dice Pablo, esta esperanza no avergüenza. Entonces, eso está en este templo, que es templo del Espíritu Santo. Dice, el gozo está ligado a mi salvación. Dice, sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia, experimentando como resultado de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos recuerda que la circunstancia que atravesamos, Él la conoce y la controla para formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Amén? Entonces es un sentimiento de satisfacción. Cristo manifestó esto, que su gozo estaba cumplido. ¿En qué? En hacer la obra de Dios. Es ahí donde nosotros, hermanos amados, tenemos que entender para qué fuimos llamados, para qué nos llamó el Señor. Y eso nos va a dar una gran satisfacción cuando estemos cumpliendo con el llamamiento, porque si no nos va a provocar un desánimo. Nos va a provocar un desánimo. A veces tratamos de escalar, ¿cierto? Y conseguir cosas en esta tierra, y cuando no las conseguimos nos deprimimos. Por ejemplo, el rey Acab, Dios bendiga a nuestro hermano Sergio Esteban Abarca Soto, Dios le bendiga. Amén. El rey Acab quiso la viña de Nabot, como no le fue vendida y como no tenía a Dios, por supuesto, se deprimió y se puso a llorar, ¿verdad? Eso, hermanos amados, por eso que tenemos que tener claro nuestro llamamiento como iglesia. Amén. Por algo la Escritura nos habla que ya no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, estamos acá. Y mientras estemos acá, Dios nos va a ir, hermanos, proveyendo para nuestras necesidades espirituales primeramente, espirituales. Y lo demás son añadiduras. Por eso que el Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se ha dado por añadidura.
¿Es posible tener el gozo del Espíritu pese a a tener tristeza? Claro, sí. Cristo lo experimentó. Dijo que su corazón estaba triste por lo que venía. Pero aún así, el gozo permanecía. El gozo es como, vuelvo a decir, es como la esperanza. Amén. O sea, una cosa no cambia la otra. Por eso es que Dios es inmutable, no cambia, no se muda. Y el fruto del Espíritu no viene de los hombres, viene de Dios. Por tanto, son inmutables. ¿Podemos tener paz en medio del dolor? Sí. Pues. Y esto no porque, hermanos, mentalmente nosotros digamos, no, tengo paz, tengo paz, tengo paz. No, 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 no. No, porque la convicción y lo que hay en nosotros es mayor. Es mayor. Y es ahí donde nosotros tenemos que ejercitarnos. Pablo dice, ejercítate para la piedad, ¿ah? Porque el ejercicio corporal para nada aprovecha. Entonces, hermanos, debemos entender que lo que viene de Dios, hoy día, por ejemplo, hay muchos evangelios inventados por los hombres. El evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Si usted se acerca al Señor, bueno, va a tener riquezas, bienes, va a tener, qué sé yo, nunca va a tener problemas, se acabaron los problemas, pero eso es una gran farsa. Porque si estamos en un mundo de pecado, vamos a tener problemas. Si usted analiza hoy día la vida de este mundo, con lo que viene, por ejemplo, en el milenio, Dios bendiga a nuestra hermana Runa Barrete, cara, con lo que viene en el milenio va a haber paz. ¿Por qué? Porque no va a haber pecado. Porque ahí va a reinar Cristo. Porque Satanás será atado por 1000 años. Y veas el libro de Isaías. Entonces, eso hace la diferencia. Es imposible que nosotros no tengamos aflicciones en este tiempo. Por eso es que cuando el profeta Juan dice que Dios nos bautizará en Espíritu Santo y fuego, se está refiriendo, hermanos amados, al fuego de prueba que también vamos a pasar. Vamos a pasar pruebas. Nadie va a estar excepto de pruebas, nadie. Dijiste, mira, pero ¿cómo? Claro, si el mismo Cristo, cuando vino a esta tierra y fue bautizado, fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, donde ayunó 40 días. ¿Y quién vino? ¿Quién vino cuando sintió hambre? El tentador. ¿O acaso los enemigos de Jesús no lo iban todos los días cuando él estaba haciendo su obra, no iban a tentarlo? ¿No iban a fustigarlo día a día? No, que no puede sanar el día sábado porque está prohibido, porque 6 días hay para que el hombre haga su obra y el 7º día hay que reposarlo. No lo acusaron de que tenía demonio. Él dijo, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué más será con el seco? Entonces, nadie, hermanos amados, puede pensar siquiera que no va a tener aflicción en esta tierra. No, vamos a pasar todo, es necesario que todos pasemos. Ahora, ¿por qué? Dice la Escritura. Dios bendiga a Senia Delgado, nuestra hermana Nosca Quesada también. ¿Por qué es necesario? Porque Dios, a través de la prueba, se glorifica en nosotros. Sí. Cuando Pablo y Sila, por el poder de Dios, sacaron el demonio de aquella mujer que daba ganancias a sus amos, ¿verdad? ¿Qué sucedió con ellos? Fueron metidos a la cárcel, ¿verdad? Y el carcelero lo puso en la cárcel más adentro, ¿verdad? Al fondo, ¿cierto? Con el cepo ahí. Ahí hay una aflicción. Primero fueron golpeados. Ahí hay una aflicción. Luego, estando adentro, fueron afligidos más todavía. Pero ¿qué hizo Pablo y Sila? Dice la Escritura que ellos oraban y cantaban. Entonces, ahí está la prueba de que realmente el Espíritu Santo habitaba en ellos y que el fruto del Espíritu sí estaba en ellos, porque ellos tenían gozo. ¿Y por qué gozo? Por haber padecido por causa del Señor. ¿O acaso los discípulos cuando fueron golpeados? Por eso es que es importante leer el libro de los Hechos, porque si nosotros nos comparamos con la iglesia del libro de los Hechos, quedamos muy pequeños. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos cultivado. Nosotros como iglesia no hemos cultivado lo que Dios nos ha entregado. Ese es nuestro problema. Porque nosotros a veces vivimos una religiosidad y pensamos que todo del cristiano es llegar al culto solamente. Y ahí termina todo. No, hermanos amados.
No porque tenemos que vivir una vida como cristianos. Si somos salvos, tenemos que vivir una vida como salvos. Y vamos a ser probados. Dios nos va a probar de una otra manera. Y esto va a ocurrir a todos los hijos de Dios alrededor de todo el mundo, no solamente a usted. Entonces, no vaya a victimizarse usted diciendo, no, yo a mí nomás me viene esto. No, no, no. A todos nos va a suceder. Todos vamos a tener que pasar, como dijo el salmista David, por el valle de sombra y de muerte. Pero qué dijo David? El Señor es mi pastor. Nada me falta, dice la versión original. La versión 60 dice nada me faltará, como aplicándola a tiempo futuro. No, es tiempo presente. El Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Entonces, hermanos amados, esto que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado por misericordia, debemos cultivarlo, debemos ejercitarlo. Ejercitarse, cierto, es algo diario. La oración, el ayuno, el congregarse, el leer las escrituras, el tener una comunión con nuestro Dios, nos permite, hermanos amados, ir creciendo espiritualmente. Sí, y debemos crecer espiritualmente. La escritura dice que el cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermanos amados, debemos aprovechar lo que Dios nos da. ¿Mm? El apóstol Pablo, como dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Dios bendiga a nuestra hermana Yaja Albujar, Marilú. Dios le bendiga. Tanto tiempo que no sabía de esta hermana. Dios le bendiga. Entonces, hermanos, debemos aprovechar y pedirle siempre a Dios la sabiduría necesaria para poder también nosotros, hermanos amados, aprovechar esto que Dios nos da. Dios nos ha enriquecido. En la carta de Pablo a los Efesios nos habla de las riquezas que la iglesia posee. Amén. Bien, tenemos dos por ahora. Hablamos un poco del amor, hablamos de la paz, hablamos del gozo, fruto del Espíritu Santo, que debemos, hermanos amados, cosechar. ¿Mm? Ya algunos llevan harto tiempo en el Evangelio, debemos cosechar lo que Dios nos ha entregado. Amén. Vamos a ir un cántico, hermanos amados, y vamos a entrar de lleno al libro de Romanos, capítulo 11, si no me equivoco. Para concluir con esta enseñanza. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos y volvemos. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Oh, alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá socorro?
socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, socorro viene de ti, esperanza está puesta solo en ti. Mi Dios, tú eres mi ayudador, tú nunca me dejarás, Señor, es mi amigo fiel. Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene Solo de ti. Bien, hermanos, estamos de vuelta en nuestro programa Conversando las Escrituras. Dios le bendiga a todos los que nos han acompañado hasta esta hora. Con harta lluvia sobre Santiago. Se siente ahí, no sé. Pero bueno, damos gracias a Dios por todo lo que Él nos otorga. Amén, cada día. Vamos a examinar el capítulo 12 del libro de Romanos. Si usted tiene su Biblia ahí, tómela y ahora hablará en el capítulo 12 de Romanos, este libro que nos presenta el Evangelio tal cual es. Amén. Ahí, si usted quiere saber qué es lo que es el Evangelio, de pe a pa, ahí tiene el capítulo 12 del libro de Romanos. Amén. Saludamos a Senia Delgado. Dios le bendiga, hermana, en el nombre de Jesús. Oremos por los hermanos del sur, por nuestros pastores y por todos aquellos que están por delante en las congregaciones. Oremos para que Dios les dé sabiduría en este tiempo, tiempos difíciles, hermanos, en que estamos viviendo. Amén. ¿Lo encontró? Bien, le damos lectura en el nombre de Jesús, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Concluimos, el capítulo 11, donde Pablo hace una doxología con respecto a nuestro Dios. Dice: oh profundidad de las riquezas, verso 33, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, escuche, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hay una exaltación, hermanos amados, a nuestro Dios, concluyendo ya casi este libro de Romanos. ¿Por qué razón? Bueno, le hace el libro romano desde el capítulo 1 en adelante y usted se va a dar cuenta la grandeza que tiene esta enseñanza. Pablo expone a la iglesia, no solamente a la iglesia en Roma, hoy día nosotros, qué es lo que significa el Evangelio, porque a veces hablamos del Evangelio y no tenemos idea qué es lo que es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Para que haya una buena noticia tiene que haber una mala. Entonces ahí es donde tenemos que examinar cuál es la mala noticia y cuál es la buena noticia. La buena noticia del Evangelio que es para salvación. Amén. El Evangelio es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue predicado ¿dónde? Primeramente en Israel, ¿verdad? Ahí llegó el Evangelio siendo predicado y luego se ha ido expandiendo tal como el Señor lo ordenó: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto sucedió, ¿verdad? Si usted se lee el capítulo. El capítulo es el 12, ¿verdad? Del libro romano, pero yo tomé del 11, el verso 33 al 36, donde Pablo hace una doxología. Doxología es una exaltación, amén, donde Pablo reconoce la grandeza de nuestro Dios.
Entonces, como decía, hermanos amados, el Evangelio, que está en el libro romano impregnado ahí, usted se va a dar cuenta para qué es, por qué, ¿verdad? Porque la escritura debemos también aprender a leerla para poder, hermanos, ir atesorando. ¿Quién lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Así se lee la escritura. Que hay cosas que Dios no nos dice a nosotros, se las dijo a Israel. Hay cosas que se las dijo a Faraón, por ejemplo, deja a través de Moisés, deja ir a mi pueblo. Eso no me lo dijo a mí, se lo dijo a Faraón a través de Moisés. ¿Se fija? Entonces, para los textos no hay que sacarlos de contexto, porque si sacamos de contexto los textos, no vamos a entender ni texto. Amén. Ni texto vamos a entender. Entonces, hermanos amados, lo ideal es leer siempre la escritura, orar a Dios también, pedirle entendimiento para que Dios vaya dándonos el entendimiento y tener el interés también de poderla leer. El pueblo de Dios tiene que diariamente leer la palabra, diariamente, darse un tiempo. Si no, mire, voy a ir al capítulo 1 del libro de Salmos. Escuche lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí hace una comparación, ¿verdad?, entre aquel varón que es sabio, ¿verdad?, entendido, y que medita, ¿cierto?, en la palabra del Señor día y noche. Dice que va a ser como el árbol plantado, junto a corrientes de agua. Y aquí le voy a confirmar, escuchen lo que dice el Señor, se lo dice a Josué, en el capítulo 1 también, dice acá: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Escuchó? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es importante leer la escritura para que el Espíritu Santo nos traiga memoria lo que es bueno, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Amén. Entonces vamos con el capítulo 12, hermanos. Dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Ese es el culto que a Dios le agrada. Si usted quiere hacer un culto a Dios, esta es la manera que usted se debe presentar, en sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora es ahí donde nosotros, ¿por qué tenemos que leer tanto la escritura? Hay dos cosas fundamentales: conocer a Dios a través de la escritura, y conocer ahora qué cosa, la voluntad de Dios. Entonces ahora yo puedo presentar mi cuerpo, ¿verdad?, en esta condición, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Por ahí tenemos a dos jóvenes que presentaron una ofrenda. Uno presentó la ofrenda de la tierra y otro presentó la ofrenda, ¿verdad?, de un cordero. ¿Se acuerdan? De Caín y Abel. Pero ¿cuál de las dos ofrendas agradó a Dios? La del cordero. ¿Por qué? Porque esto ya se venía de familia en familia, se venía enseñando. Recuerde que cuando Adán y Eva se encontraron desnudos, fueron sacrificados un animal y con eso los vistió el Señor, porque a Dios no le gusta la desnudez. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo, vamos conociendo, vamos teniendo ciencia, como dice el apóstol Pablo, ciencia es conocimiento, con respecto a Dios y con respecto a su voluntad,
Eso nos va a permitir que cada día, hermanos amados, vamos acercándonos más a Dios, pero no conforme a nuestra voluntad. Hoy día se inventan muchas cosas. El pragmatismo hoy día está a la orden del día dentro de los mismos cultos. Se hacen cultos a Dios que a veces ni siquiera Dios los ha demandado. Y es así, porque muchos hombres en la antigüedad también sucedió con ellos. El rey Saúl, el rey que le salió lepra, ¿verdad? Usías, que quiso él presentar y a él no le correspondía. Por eso las cosas de Dios son perdonadas. El culto a Dios tiene que ser un culto racional y es nuestra manera como nos presentemos. Y por eso que, vuelvo a insistir, nosotros debemos examinar día a día la Escritura, porque podemos hacer un culto y tal vez con las guitarras y con pandero y con hoy día batería y todos los instrumentos de música que hayan, hoy día quizás podamos tocar las cuerdas sensibles del corazón de la persona y a lo mejor no es lo que a Dios le agrada. Por eso que debemos ir a la Escritura, volver al libro de Dios, al libro santo. Luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Donde yo puedo percibir la voluntad de Dios, volvemos al libro. Volvemos al libro de Dios. Volvemos a la Escritura. Ahí está la voluntad de Dios. No conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, a medida que yo voy entendimiento, a medida que yo voy entendiendo por medio de la Escritura lo que a Dios le agrada, yo voy dejando lo que a Dios le desagrada. Y con esto me voy acercando a Dios, ¿verdad? Cada día más. Luego dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, aquí va a explicar, nadie en el cuerpo de Cristo es más que nadie. ¿Me escuchó bien? Nadie es más que nadie. Ahora, cada uno tiene que tener claro lo que es dentro del cuerpo de Cristo. Dios bendiga a mi hermano Ricardo Veloz. Amén. Junto a su esposa, mi hermana María Rojas, Dios le bendiga. Cada uno tenemos que tener claro, ¿cómo dice, pastor? Le están preguntando, y si lo repetí, el capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. Amén. Ahora, cada uno, ¿verdad, hermana Brilla? Lo encontró, ¿verdad? Porque la hermana Brilla es la que me preguntó, ¿ya? Digo pues por la gracia que me da que cada cual cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, cada uno sabe qué función cumple en el cuerpo. Pero esto también no quiere decir, por ejemplo, mire la mano, esta mano, fíjese que los dedos son diferentes, ¿verdad? Los 5 dedos cumplen una función en este cuerpo, pero ninguno de estos es más que uno. Porque los 5 forman parte del cuerpo. Entonces, esto también nos enseña, hermanos amados, y esto es lo que Pablo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, nadie menospreciaría a su hermano si entendiera esto. Yo no voy a menospreciar a mi hermano porque no predica, porque no tiene la misma función que cumplo yo dentro del ministerio, o porque no es pastor. ¿No? ¿Verdad? Que hay muchos que se cargan, dicen al pastor y lo ponen al pastor, a veces lo endiosan. Está mal. Hermanos amados, somos todos los miembros del mismo cuerpo, pero cada uno tiene una función y todas las funciones son importantes. Todas las funciones son importantes. Día atrás hablaba con un hermano que a él les gusta ayudar, ¿verdad? A los demás hermanos. Y eso es una función del cuerpo. Él no predica tal vez. Él no está dando la cara por delante, pero es una función.
que Él hace y que está, hermanos, es un don, porque el don también de dar es un don, ¿verdad? Pero también es parte del cuerpo. Entonces yo no tengo por qué menospreciarlo. No debemos menospreciarnos porque todos somos miembros de este cuerpo y cada uno cumple una función diferente. De esta manera debe pensar la iglesia. ¿Amén? La iglesia debe pensar de esta manera. Nadie es más que nadie. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, todos nos necesitamos. La oreja no le puede decir a la nariz, yo no te necesito, porque la nariz cumple un objetivo que es introducir el aire y la oreja cumple otro objetivo que es introducir el sonido. Y las dos sirven. Además, las orejas sirven para firmar los lentes también, ¿ven? O sea, también tienen otra función. ¿Ven? Entonces, hermanos amados, aquí el apóstol Pablo dice que no debemos tener otro concepto más alto, porque hoy día muchos se han elevado a un concepto más alto y han menospreciado a los más pequeñitos, pero tengamos cuidado, tengamos cuidado. Amén. Todos servimos en la congregación, todos. Luego dice, de manera que teniendo diferentes dones, ya, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal, o sea, amor de hermanos. Debemos siempre considerar el amor que Dios tuvo para con nosotros, el amor que Dios nos entregó a nosotros, hermanos amados, para poder también amar a mi hermano. Porque la Escritura dice, de acuerdo a Juan, que el que aborrece al hermano es homicida. Debemos amarnos, respetarnos, amén, no menospreciarnos. Si usted tiene un don, no menosprecie al que no lo tiene. Ocúpelo dentro de la iglesia. Amén. En lo que requiere, dice, diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes. Amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estas tres cosas van de la mano. El gozo, el sufrimiento y la constancia. Eso es lo que decían antes. Nosotros no estamos exentos de sufrir, no estamos exentos de llorar. Por ejemplo, cuando se nos muere un familiar, dice, no llore, no. Si quiere llorar, llore. La Biblia no me prohíbe llorar, no me prohíbe llorar. Pablo dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Eso es diferente. Pero yo puedo sentir tristeza. Y eso no es porque quiera decir que yo no tengo el Espíritu de Dios. O yo no confío en Dios porque tenga tristeza. Debo desahogarme, todavía tengo mi sentimiento acá. ¿Amén? Dice luego, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con quienes, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dios bendiga a nuestro hermano Richard Ramos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ves? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Uno nunca, hermano, va a agradar a mucha gente, ¿verdad? Pero si es posible, porque hay gente que vive peleada con todo el mundo. En su trabajo, en el vecindario, en la calle. Nosotros no somos así. ¿Amén? Nosotros tenemos el Espíritu Santo y eso hace la diferencia. ¿Amén? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a ¿quién? A la ira de Dios.
porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso hace la diferencia. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? Porque a nosotros se nos dio ejemplo. Que cuando Cristo está en la cruz, ¿verdad? Él ora y dice, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Amén. Ese es un ejemplo. No debemos tampoco tomar la venganza en nuestras manos. Debemos perdonar, debemos orar por nuestros enemigos. Y si tiene hambre y pide, hay que darle de comer. Y si tiene sed, hay que darle de beber. Amén. Bien, se nos acabó el tiempo. Ya hemos estado ya un poquito más de una hora con nuestro programa. Nos hemos gozado, creo yo. No sé usted. Con la escritura, que siempre es bueno, siempre es buena la palabra del Señor. Amén. Para la iglesia de Trieste, este viernes tenemos ayuno congregacional y el sábado tenemos la cena del Señor. Amén. Así que desde ya, a nuestros hermanos de acá de Cerro Navia, le invitamos al ayuno y si alguien quiere agregarse desde las 7 de la tarde del día viernes a las 7 de la tarde del día sábado, estamos en un ayuno congregacional. Debemos orar los unos por los otros, hermanos amados. Es tiempo de que oremos al Señor y busquemos cada día más de su presencia. No se olvide, ejercítese, estudie la Escritura, amén, pídale a Dios entendimiento, Dios se lo va a dar porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos del sur, aquellos que están pasando momentos difíciles. Una vez más, recalco la oración por los hermanos que están enfermos. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor para concluir con este programa conversando las Escrituras. Padre eterno, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te bendecimos en esta hora, te glorificamos y te exaltamos, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de hoy, gracias Dios mío porque tú nos das el entendimiento y la sabiduría. Ayúdanos a poner por obra tu palabra y a no desmayar, Señor amado, en cuanto a ir cada día más aprendiendo y creciendo en esta gracia bendita. Te pedimos tu bendición para todos los hermanos que estuvieron conectados, para nuestros hermanos del sur que están pasando momentos de agobio, para acá en Santiago también, Señor, donde está lloviendo torrencialmente en este momento, y así por todos los que están enfermos, por las viudas, por los necesitados, por el huérfano y por todos aquellos hermanos y hermanas que tienen necesidades. Te pedimos tu bendición en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bien, Padre Jesús, para usted, hasta mañana, en la mañana, a las 5 de la mañana estamos nuevamente con nuestro programa Conversando la Escritura. Un gozo de haberle tenido en esta noche. A todos los que estuvieron conectados, les agradezco su sintonía, comparte el programa. Esto nos causa mucha alegría de poder tener una buena sintonía de parte del Señor. Bien, paz de Jesús y será hasta mañana, si así Dios lo permite. Bendiciones, Jesús les bendiga. La mentira que vivía en mi interior y llenó de perfecta luz mi alma que vagaba entre tinieblas sin tu amor. Su bondad como un sol que marcó el final de un largo temporal me mostró que cuando ya no hay esperanza de cambiar la situación es cuando actúa nuestro Dios escondido en él.